Vamos a comenzar con el mensaje que el Señor me puso en el corazón esta noche, y como habrán recibido en la plaquita el mensaje, lo titulamos Ve y cuenta. A ver, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿les gusta contar cosas? Creo que a cada uno de nosotros nos gusta contar cosas. Hay algunos que más, otros que hablan más y que tienen más facilidad para contar cosas. Generalmente no la vamos a criticar a las mujeres, pero las mujeres tienen esa facilidad de contar cosas. Les gusta hablar, entonces les gusta contar todo. A los varones por ahí somos más callados y no nos gusta contar tanto lo que nos pasa, tanto lo que hemos vivido en el trabajo. Somos más callados. Por ahí hay varones que no, hay varones que hablan y mucho también. Pero generalmente al que le gusta contar tiene esa facilidad de ir contando todo lo que le pasa, todo lo que vive, todo lo que ha vivido, todas las experiencias que ha vivido. Tiene facilidad de contar y le gusta contar. Generalmente a la persona allegada, si son casadas o somos solteros, o son solteros, no somos solteros, son solteros, a los casados y a los solteros nos gusta contarle a la persona que tenemos al lado las cosas que nos pasan. Tenemos esa posibilidad de hacerlo. Pero acá el mensaje, y todos se darán cuenta, este ve y cuenta, nosotros como hijos de Dios tenemos cosas que contar, nos guste o no nos guste hablar. Tenemos cosas que contar de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso vamos a ver y vamos a empezar a leer en Marcos 5.1. Vamos a leer el primer pasaje, Marcos 5.1. Es una historia, perdón, Marcos 5.1. Dice, el título es El endemoniado de Gadareno. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino a él un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca, en el monte, un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíame a los hatos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonios y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle para que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como podemos ver acá, estaba en la región del Gadara, en la región de los Gadarenos. Este hombre estaba poseído por demonios. Dice que eran varios demonios que lo poseían, por eso se llamaba Legión. Dice, como leíamos recién, que nadie le podía atar ni aún con cadenas. Es un hombre totalmente descontrolado, como un animal salvaje e indomable. Nadie podía pasar y atormentaba la gente. Esta era la situación de este hombre. Este hombre estaba indomable, que nadie le podía atar ni aún con cadenas. Esta es la situación de este hombre. Dice más adelante también que andaba dando voces en los sepulcros y en los montes y se hería con piedras. Tal vez para librarse de este espíritu, en sus momentos donde se quería liberar de esta posesión que tenía, dice que se hería con piedras, se maltrataba y hería su cuerpo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparece Jesús. Y yo quería que hiciéramos una ilustración de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Vos podrás decir, ninguno de nosotros a lo mejor estuvo poseído por el demonio, estuvo poseído por esta legión de varios demonios que nos poseían. Pero sí, cada uno de nosotros estaba poseído por el pecado que venía atormentando nuestras vidas. El pecado que teníamos aparejado desde el momento que nacimos. Como leíamos hoy en la cena, que el pecado vino por un hombre. Y ese pecado atormentaba nuestras vidas. Ese pecado, dice que acá al hombre nadie le podía atar ni aún con cadenas. A lo mejor a nosotros no estábamos en esas circunstancias, pero las cosas que hacíamos de nuestra vieja naturaleza nos llevaban a no tener dominio de nuestra propia vida y a no tener un rumbo en nuestra vida. De la misma forma que este endemoniado, que este hombre tenía a causa de esos demonios que tenía. Dice que leíamos que andaba dando voces en los sepulcros y en los montes y se hería con piedras. A lo mejor vos, querido hermano, tuviste mucho tiempo buscando una razón para vivir. Tuviste mucho tiempo sin tener, como decíamos recién, un rumbo a dónde ir. No tuviste un camino certero, lleno de luz, por donde andar. Estabas en tinieblas, estabas en los sepulcros, sin tener luz en tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tuvo este endemoniado todo eso que tenía? ¿Hasta cuándo se estuvo hiriendo? ¿Hasta cuándo se estuvo donde nadie lo podía dominar? ¿Hasta qué? Hasta que aparece Jesús. Hasta que apareció Jesús en nuestras vidas. Y dice que después que aparece Jesús, como decíamos, le pregunta cómo se llama, le pregunta a Legión, le dice que le pregunta al demonio qué tienes contra él, y él le dice que se vaya y le da, y lo lleva hasta ese hato, le da permiso hasta que posean, no se dice poseer, pero no importa, hasta que tomen posesión de ese hato de cerdos. Hasta eso le permite Jesús a los demonios. Pero ¿qué pasa con este hombre cuando se encuentra con Jesús? Dice más adelante, en el versículo 15, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesús produce ese cambio en esta persona. Lo deja sentado en su juicio cabal, en su sano juicio, vestido como un hombre nuevo. Y nosotros
cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, cuando tuvimos ese encuentro personal con Jesús, empezamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron e hizo todo nuevo, como cuando Jesús hablaba con Nicodemo, un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y seguramente en tu familia, en tu círculo cercano, muchos de lo que veían, de lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, cuando vieron el cambio en nuestras vidas, se maravillaban de la misma forma que se maravillaban de verlo a este hombre sentado en su sano juicio y vestido. Y pasa eso y Jesús sube a la barca y este hombre lo primero que quiere hacer es seguir a la persona que había cambiado su vida. Y Jesús en esta oportunidad le dice, espera, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuenta de la misericordia que tuvo el Señor con tu vida. Lo estoy parafraseando, obviamente. No dice exactamente igual. El Señor en nuestra vida también nos pide a nosotros que vayamos y contemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Vamos a ver ejemplos de personas que pueden contar y que cuentan en la Biblia y que tienen para contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él. Vamos a Hechos 9, pasaje conocido, es la conversión de Saulo en Pablo. La conversión de Saulo que después pasa a ser, se llama Pablo y sabemos lo que fue Pablo en la vida, en los primeros tiempos de la iglesia. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te cubrirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se postraron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad, y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue
bautizado. Acá vemos a un perseguidor de cristianos como era Saulo, a una persona que tenía una vida que iba en contra del Evangelio, que no quería saber nada con el Evangelio. Era una persona que perseguía cristianos, que los mataba. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que se encuentra con Jesús. Tiene un encuentro personal donde se le aparece una luz y queda ciego y dice: Saulo de Tarso, ¿a quién persigues? ¿A quién persigues? Hasta ese momento, Saulo era un perseguidor de cristianos. En ese momento él queda ciego y tiene que venir y llamar, y tiene una visión donde Ananías va y hace un milagro para que él recobre la vista. Y yo lo que me ponía a pensar en esta conversión de Saulo, también cómo fue en el momento donde nosotros nos acercamos a Jesús. Acá después sabemos lo que fue Saulo. Dice, porque el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sabemos lo que fue Pablo. Pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un hombre que padeció prisiones, padeció persecución, solamente para ir y contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Pablo tuvo un cambio radical en su vida cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús. Y cada uno de nosotros seguramente tuvo ese encuentro personal con Jesús, y cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor. Sabe de que el Señor cambió tu tristeza en alegría, que el Señor cambió tu soledad en compañía, que el Señor cambió nuestra depresión o tu depresión en ganas de vivir y en una razón para vivir, etc. Y por supuesto, lo más importante, cambió nuestro destino. El Señor cambió el destino de Pablo. El destino de Pablo era estar lejos de Dios y condenado a una muerte eterna. El destino de tu vida y de mi vida, antes de conocer a Cristo, era estar lejos de Dios. Pero volvemos, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó, a cada uno con una historia en particular. A cada uno cambió su tristeza en alegría, cambió su soledad en compañía, cambió lo que estaba padeciendo en gozo o en paz, cambió tu ansiedad en paz, cambió las diferentes cosas que había que cambiar en tu vida y las transformó y las hizo nuevas. Pero principalmente cambió tu destino porque tu destino en este momento es una eternidad junto al Señor Jesús en los cielos, junto a nuestro Padre en los cielos por toda una eternidad. El Señor cambió tu destino. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Después, Pablo vemos que a lo largo de la Biblia, desde que empieza, ya vemos en el capítulo 9, ahí nomás, en el versículo 36, que predica en Damasco, que va a Jerusalén, que hace distintas cosas, empieza a tener hasta discípulos y empieza una nueva vida y empieza a contar. Y en cada uno llega hasta el versículo, en el capítulo 22, relata su conversión, relata lo que Cristo hizo en su vida, relata el encuentro personal que tuvo con Jesús. Pablo fue una persona que contó las cosas que Jesús había hecho con él. Seguimos más adelante y nos encontramos con Zaqueo. Eso está, yo me olvidé y no anoté la cita. Si alguien me puede encontrar la historia de Zaqueo, que me olvidé de anotar la cita, pero si no, Lucas 19, listo. Lucas 19, tenemos a Jesús y Zaqueo. Todos sabemos, desde el momento que estuvimos en la escuadrita dominical, donde sabemos que hay una canción acerca de eso también. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
era el jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿quién había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá tenemos a un hombre como Zaqueo, que era un cobrador, un jefe de publicanos, cobraba impuestos y atosigaba a la gente, cobrándole más y robando de los impuestos. Vemos un hombre pecador, vemos un hombre que había hecho mucho mal a la gente. Pero este hombre había oído hablar de Jesús. Este hombre sintió que Jesús iba a pasar por ahí. Y este hombre, por curiosidad, quiere ir a ver a Jesús. Como su estatura lo impedía, se va y se sube a un árbol. Y a lo mejor hasta para pasar desapercibido, quería por curiosidad ver a Jesús. Y Jesús está atento a la necesidad de tu vida y a la necesidad de mi vida. A Jesús no le pasó desapercibido en una multitud ver que estuviera Zaqueo. No le pasó desapercibido a una multitud que una mujer que padecía flujo de sangre tocara su manto. A Jesús no le pasa desapercibido ninguna necesidad de nuestras vidas. Y Zaqueo necesitaba ese arrepentimiento que necesitaba su vida. Tenía esa necesidad de arrepentimiento para cambiar su vida. Y Jesús sabía, y no le pasó por desapercibido, no pasó desapercibido la necesidad de arrepentimiento de Zaqueo. Alzó los ojos y le dijo: Zaqueo, ven, que a tu casa yo iré, como sabe decir la canción. Zaqueo, y no le importó a Jesús la condición de Zaqueo, no le importó el mal que había hecho, no le importó en qué circunstancia se hallaba Zaqueo, solamente le importó salvar su vida, solamente le importó que Zaqueo se arrepintiese y dice, como dice acá, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo fue y devolvió todo lo que había robado. Y si alguien había defraudado, se lo devolvía por cuadruplicado. Zaqueo tuvo un verdadero arrepentimiento. Esa necesidad en la vida de Zaqueo fue saciada por Jesús. Fue atendida por Jesús. Y Zaqueo tenía grandes para contar lo que Jesús había hecho en su vida. Y seguramente en tu encuentro personal con Jesús, también tu necesidad fue atendida. Tu necesidad de perdón fue atendida. Tu necesidad de arrepentimiento fue atendida. Solamente por tener ese encuentro personal con Jesús. En Éxodo 16 tenemos al pueblo de Israel. Éxodo 16. Tenemos al pueblo de Israel cuando es liberado y se va al desierto y se encuentra con que no tiene nada que comer. Se encuentra y se queja contra Moisés y dice, como siempre sabemos leer en cada queja que tiene el pueblo de Dios con Moisés, de dónde lo había sacado, y se encuentra que ya tenía hambre y no tenía nada que comer. Tenía necesidad del pueblo de provisión. Tenía necesidad de que Dios le proveyera.
Y ante los ojos de los demás, ante los ojos de ellos mismos, era imposible porque no había nada que comer. Y se preocupaban. Y viene el Señor y le dice, como sabemos, dice en el versículo 15, ¿qué es esto? Es el pan que Jehová os da para comer. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dice, y sabía, y el pueblo le manda el sustento que necesitaba. Y ese sustento no iba a ser por un día, iba a ser para siempre. Ese sustento. Y no tenían que recoger más de lo que necesitaban porque el Señor le había dicho y el pueblo desobedece y hace eso y eso se pudre. El Señor le daba el sustento que necesitaba en ese momento en sus vidas. Y seguramente vos has pasado alguna vez por alguna necesidad en tu vida y has dependido del sustento del Señor, en lo material, en lo espiritual, en lo familiar, en cualquier circunstancia de tu vida. A lo mejor has tenido que depender del sustento del Señor. Y el Señor atiende el sustento a la necesidad de tu vida. Y el Señor da lo justo y lo necesario para el momento que estás pasando en tu vida. Y seguramente, querido hermano, vos y yo hemos experimentado en algún momento eso. Entonces ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntale del sustento que te dio el Señor en tu vida. Ve y cuenta lo que Dios y la provisión de Dios para tu vida, en lo espiritual, en lo emocional, en esa paz que necesitaste en el momento de tormenta, en el momento de prueba, en el momento cuando no había nada más que hacer. El Señor te sostuvo y te dio el sustento de esa paz, de esa tranquilidad, de ese abrazo que necesitabas en el momento justo de tu vida que lo necesitabas. El sustento en la necesidad. Ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. El Señor atiende tu pedido de oración. En 1 Samuel 1 tenemos lo que todos conocemos, la oración de Ana. La oración de Ana por un hijo. 1 Samuel 1 dice, un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Y también tenía él 2 mujeres, el hombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas las hijas a cada uno de su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque él amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival le irritaba, y todos sabemos lo que sigue. Dice, y se levantó, el versículo 9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre él. Acá vemos la petición de una mujer que estaba angustiada por no poder tener hijos. Y ora angustiada a Jehová, pidiéndole que le conceda tener un hijo varón. Y si él se lo concediese,
se lo iba a dedicar a él. Jehová atiende el pedido de Ana. Jehová atiende el pedido de Ana y le da a un hijo varón, a Samuel. Atiende el pedido de su siervo. Y el Señor atiende el pedido de cada uno de nosotros. Nuestra oración, si lo hacemos delante de su presencia y no hay nada que impida que nosotros clamemos y oremos a Dios, nuestro pedido va a ser siempre atendido. Y va a ser respondido según la voluntad del Señor. Y va a ser respondido de la mejor forma que el Señor quiera para nuestras vidas. Puede ser respondido de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros pedíamos, o de la manera que el Señor quiere para respondernos. Pero tu pedido, mi querido hermano, siempre va a ser atendido. Y va a ser, y lo que el Señor te dé, lo que el Señor atienda a tu pedido, va a ser lo mejor para tu vida. Ve y cuenta que también tenemos un Dios que atiende nuestro pedido, que no pasa desapercibido la necesidad de su pueblo, que no pasa la desapercibida la necesidad de su siervo. Puede ser por un pedido, puede ser por un pedido de arrepentimiento, puede ser por cada cosa que nosotros pidamos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él nos lo va a dar, de acuerdo a su voluntad, y va a dar lo mejor para tu vida. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y por último, lo más importante es que nosotros tenemos que ir a contar, como decíamos antes, lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y el Señor nos muestra y nos pide en su palabra que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Nos dio una gran comisión a cada uno de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Seguramente cada uno de nosotros puede contar lo que ha experimentado con el Señor en sus vidas, pero también mostrándole la necesidad de arrepentimiento, mostrándole que nosotros pudimos ser atendidos en todo momento, pudimos tener un encuentro personal con Jesús, pudimos tener un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Pero para eso hubo que creer en Jesús, para eso hubo que creer en el sacrificio tan perfecto allí en esa cruz, para eso hubo que tener un arrepentimiento y entregarnos a los pies de Jesús para que el Señor cambie nuestras vidas. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, haciendo discípulos en todas las naciones, haciendo discípulos en cada persona que nosotros tenemos al lado. Se va a comenzar un nuevo año de servicio. Se va a comenzar seguramente un nuevo año donde el Señor va a ponernos en el lugar donde Él quiere ponernos a cada uno de nosotros. Pero amén de eso, mi querido hermano, en el lugar donde el Señor te ponga, en el lugar donde el Señor te pone a diario, en el lugar donde, en la familia donde el Señor te ha puesto, no podemos más que ir a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y después, teniendo una vida como la que tuvo Pablo, de servicio constante, una vida donde en forma de agradecimiento por todo lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, nos dignemos a servirle al Señor, nos dignemos a poner nuestra vida en servicio de Él, sabiendo que le estamos sirviendo al Señor, que le estamos dando toda la gloria y toda la honra a aquel que hizo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.